todos y todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y esto es Books by Cinderer. Estoy muy emocionada con el vídeo de hoy. Es el estreno de una nueva sección en el canal. Primero voy a explicaros de qué va, porque a lo mejor con el título del vídeo os habéis quedado un poco en plan Irene, este tipo de vídeos tú no sueles hacerlos. Cierto, pero os vais a acostumbrar. Yo desde que me abrí el canal supe que quería hacer una pequeña sección de vídeos hablando solo de un autor, diciendo su vida, las obras que tiene o que ha tenido, mis recomendaciones y lo que a mí me han parecido sus libros y lo que no. El caso es que yo desde que me abrí el canal supe que quería hacer esa sección, pero no sabía cuándo, porque bueno, como obviamente estoy empezando, quería estar suelta ante la cámara y saber ya editar un poco mejor para hacerlo bien, porque es un proyecto que me hacía muchísima ilusión hacer. Y bueno, muchos no lo sabéis, pero yo estoy en un grupo de lectura, en un grupo de WhatsApp donde somos muchísimas personas de diferentes países de habla hispana y bueno, hablamos de muchísimos tipos de libros. A raíz de estar en ese grupo, mi nivel de lectura ha crecido y bueno, he podido ver la opinión de diferentes tipos de personas, de gente más mayor, más pequeña, que le gustan más los románticos, los policíacos, de misterio, hay de todo en ese grupo. Y hace poco una de mis amigas del grupo preguntó si a alguien le gustaba Agatha Christie. Lo adivináis, ¿no? Obviamente a mí me encanta Agatha Christie, como sabéis, desde los inicios de este canal. El caso es que cuando preguntó, ella tenía muchísimas dudas sobre el orden de los libros, cómo se los tenía que leer, por qué hay diferentes tipos de detectives. Bueno, tenía muchas dudas. Dije, bueno, ahora he crecido un poco más en el canal, sé editar un poco mejor, debería animarme y empezar con Agatha Christie. Y aquí me tenéis. Estoy muy emocionada, no sé cómo se va a dar el tema edición, no sé cómo se me va a dar el tema explicarlo todo, pero bueno, no me lo tengáis en cuenta. Es mi primer vídeo especial de un autor, así que bueno, estoy muy emocionada pero a la vez muy nerviosa, como he dicho antes. Yo voy a ir haciendo especiales de diferentes autores, y que quiero hacerlo con Agatha Christie, que es el que estoy haciendo, quiero hacerlo con Jennifer L. Almendro. Bueno, no me quiero enrollar más, que no quiero que el vídeo se haga muy largo, así que empezamos. Bueno, lo primero, en la época en la que nació Agatha Christie, las mujeres solían ponerse el apellido de los hombres, sobre todo en Inglaterra y en América se hacía, y creo que a día de hoy se hace muchísimo. El nombre original de Agatha Christie es Agatha Mary Clarissa Miller. Si no lo entendéis, no os preocupéis, que ahora voy a poner un esquema y se verá muy bien. Agatha Christie era británica, ella nació en Inglaterra y en el año 1902 se mudó a París a causa de la muerte de su padre. Se mudó con su madre y su familia para empezar una nueva vida en París. No recibió ninguna educación en lo que viene siendo un colegio, ella siempre fue educada en casa. En el año 1914 conoció al que iba a ser su marido, Archibald Christie, del que recibió su apellido como Agatha Christie, el que iba a ser su nombre de autora en todos los libros. Con Archibald Christie tuvo una hija que se llama Rosalind en el año 1919 y bueno, en esa época era un matrimonio muy feliz. Ella vivió la que fue la Primera Guerra Mundial y se inscribió con la Cruz Roja para ser enfermera de guerra. Fue cuando empezó a escribir novelas. Publicó la que iba a ser su primera novela, El misterioso caso de Styles, en el año 1920. Bueno, la escribió mientras que estaba siendo enfermera en la Primera Guerra Mundial. Archibald Christie, el que era en el momento el marido de Agatha, era piloto de aviación y tuvo una aventura con su secretaria Nancy Neal. Y bueno, obviamente Agatha se enteró y a raíz de eso y de la muerte de su madre y de todo el estrés que estaba sufriendo después de la Guerra Mundial, se sumió en una profunda depresión. Fue cuando se dio el gran misterio de la vida de Agatha Christie, que fue que desapareció. A día de hoy no se sabe realmente qué pasó con Agatha Christie esos 11 días que estuvo desaparecida. Lo único que se sabe es que dejó a su hija Rosalind en casa con los criados y cogió el coche y se fue. Y de repente encontraron el coche abandonado en la carretera con el abrigo de piel y todo de Agatha, pero sin ella. A los 11 días un encargado de hotel la reconoció y llamó a la policía. Y bueno, ella estaba registrada con el nombre de Teresa Neal, que bueno, es el nombre de Teresa, y el apellido del amante de su marido. Lo interesante de la historia es que Agatha, cuando la encontraron, estaba sumida en una amnesia y no recordaba nada, ni cómo había llegado al hotel, no reconocía ni siquiera al que entonces seguía siendo su marido, Archibald. No sabía nada de lo que había ocurrido y a día de hoy sigue siendo un misterio lo que pasó con Agatha Christie esos 11 días que estuvo desaparecida. Pero bueno, el caso es que Agatha volvió a casa, se divorció en el año 1928, 2 años después de su desaparición. Se recuperó de toda la depresión y de todo el estrés que había sufrido a causa de la desaparición y de todo lo que había pasado en su vida familiar. En 1930, en un viaje que realizó Agatha, conoció al que era el famoso arqueólogo Max Mallowan, a quien acompañó en varios viajes, y así fue como se inspiró para hacer muchísimos libros como es Muerte en el Nilo. Un dato curioso de su matrimonio con Max Mallowan es que él tenía 14-15 años menos que ella, lo que entonces era como bastante increíble que una mujer de su edad y de su posición se casara con un hombre que fuera más joven que él. Pero bueno, se casaron y ellos sí que tuvieron un matrimonio muy feliz. Después de haberos contado un poco el resumen la vida de Agatha Christie, vamos a hablar de sus obras. Los libros de Agatha Christie no tienen ningún orden en absoluto a la hora de ponerte a leer
de cualquier libro suyo, pero sí que es verdad que a la hora de los libros sobre el detective Hércules Poirot sí que deberías empezar con el primer libro que ella publicó, que sería El misterioso caso de Styles, publicado en el año 1920. Hércules Poirot es uno de los detectives más famosos de la historia. Agatha escribió más de 30 novelas sobre sus casos, es un detective privado. Y bueno, ¿por qué digo que empecéis por el primer libro que publicó, que es El misterioso caso de Styles? Porque ese libro te cuenta las raíces de Hércules Poirot, cómo se convierte en detective privado, y bueno, te cuenta un poco su vida, pero bueno, tampoco es necesario. Si te lees primero uno u otro no pasa nada, pero es verdad que a la hora de empezar a leerlo generalmente se recomienda. Agatha Christie no escribió solo libros con el detective Hércules Poirot, también se centró en otra detective que ha conquistado el corazón de muchísimos lectores de misterio, y es Miss Marple. El primer libro publicado sobre Miss Marple fue Muerte en la Vicaría en 1930, y a raíz de eso se hizo muy famosa esta nueva detective. Y bueno, estos son como un poco los detectives más famosos sobre los que escribió Agatha Christie: Hércules Poirot y Miss Marple, que tiene, Miss Marple creo que tiene entre 10 y 15 libros, no sé si eran 12, 13, pero bueno, entre 10 y 15. Y sus libros la verdad es que los recomiendo muchísimo. Yo he leído recientemente Muerte en la Vicaría y me ha encantado. Un dato también curioso sobre Agatha Christie es que no solo escribió novelas de misterio, también escribió obras de teatro, como puede ser La ratonera en el año 1952, o también escribió alguna que otra novela romántica, como puede ser Un amor sin nombre en el año 1930, o Lejos de ti esta primavera en el año 1944. Algo curioso también de esto es que no los escribió bajo el nombre de Agatha Christie, sino bajo el seudónimo de Mary Westmalot. Os voy a dejar el nombre abajo por si acaso no lo pronuncio bien, que ya sabéis que puede pasar. Bueno, dejando a un lado un poco a sus detectives más famosos, Agatha Christie no escribió solo sobre Hércules Poirot y Miss Marple, sino que también escribió una serie de libros autoconclusivos bastante interesantes. Entre ellos podemos destacar La casa torcida o 10 negritos, o también Intriga en Bagdad, que son libros buenísimos que también quería recomendaros. Y vale, así como dato, que ponga que son libros autoconclusivos no quiere decir que todos los libros de Agatha Christie no tengan final. Todos los libros de Agatha Christie son autoconclusivos, pero sí que es verdad que, hombre, como habla de un detective en concreto, pues vas leyéndote la serie de libros de Hércules Poirot o de Miss Marple o del que sea, y estos no tienen ni a Hércules, ni a Miss Marple, ni a ninguno de sus detectives más famosos. Son libros sin ninguno de ellos, entonces por eso se les denomina, entre comillas, autoconclusivos. Bueno, también podemos destacar de los libros de Agatha Christie la serie de Tommy y Tuppence Beresford, que bueno, es una serie de 4 libros que aquí sí que os digo que la tenéis que leer en orden. Yo no me he leído aún ninguno de esta serie, pero sí que he escuchado y he leído en varios sitios a saber sobre todo la evolución de los personajes. Así que bueno, os dejo aquí el año de publicación y el orden de los libros, porque estos sí que son de los pocos de Agatha Christie que sí que debéis leer en orden. También encontramos los 2 libros sobre el coronel Reis. El coronel Reis sí que es bastante conocido en los libros de Agatha Christie, no solo por los 2 que os estoy enseñando, como El hombre del traje marrón y Cianuro espumoso, publicados uno en 1924 y el otro en 1945. ¿Por qué os digo que Coronel Reis sí que es más importante en los libros de Agatha Christie? Porque no solo aparece en estos 2 libros donde es el protagonista, sino que también ayuda en Hércules Poirot en varios de sus casos, como puede ser en Muerte en el Nilo, donde le ayuda a resolver el caso que se da en ese libro, que por cierto, no sé si lo he dicho antes, pero Muerte en el Nilo es uno de los mejores libros de Agatha Christie. Tenéis que leerlo porque es increíble. También hay una película así como un poco antigua que para la gente que sea así más cinéfila la recomiendo muchísimo. Para mí es una de mis películas de la infancia favoritas. Y por último también destacar la serie del Superintendente Battle, que son solo 4 libritos. Y bueno, aquí no he encontrado ningún orden en concreto en el sentido de que la gente diga que te las tiene que leer en orden o no. Yo aún no me he leído ninguno de estos libros. Bueno, en general los libros de Agatha Christie tampoco importa mucho si te los lees en orden o no, pero es verdad que en estas miniseries que os he enseñado lo que se recomienda generalmente es que te los leas en orden de publicación, porque vas viendo la evolución de los personajes y cómo se desarrollan a la hora de resolver misterios. Pero ya os digo, con los principales, que son Hércules Poirot y Miss Marple, no hay ningún tipo de orden, pero si queréis conocerles un poco mejor y ver un poco cómo van evolucionando, el primer libro que os tenéis que leer de Hércules Poirot, como he dicho antes, sería El misterioso caso de Styles, y el primer libro que os deberíais leer de Miss Marple sería Muerte en la Vicaría. Bueno, ahora hemos llegado a una de mis partes favoritas del vídeo, y es enseñaros mi colección personal de libros de Agatha Christie. Ya os digo, algunos de los que os voy a enseñar no me los he leído aún porque voy comprando y leyendo, y hace poco me he comprado 2 nuevos, pero bueno, los tengo aquí preparados, son bastantes. Todos estos, este me lo compré hace ya varios años en una tienda típica de segunda mano. Por aquí ya sabéis que rondo mucho esas tiendas, me gustan muchísimo, así que bueno. Y este incluye 3 libros de Agatha Christie: Los trabajos de Hércules, Némesis y Navidades trágicas. Luego otro libro que tengo de Agatha Christie es El tren de las 5 menos 10, que aún no me he leído, y bueno, es de otra editorial
editorial también, que es de Bucket. Lo compré porque este no está en la editorial Espasa, por lo que yo he podido ver, y me pareció muy curioso y me apetecía leérmelo, así que este va a ser una de mis próximas lecturas. Algo que debéis saber y que se me ha olvidado decir antes es que hace unos años una nueva autora fue elegida para volver a dar vida a los casos de Hércules Poirot. Esa autora fue Sophie Hannah. Si os habéis visto mi vídeo wrap up de lecturas de marzo, sabréis que yo me compré el libro de Ataúd Cerrado pensando que estaba escrito por Agatha Christie, y luego me di cuenta de que no, de que está escrito por otra autora contemporánea llamada Sophie Hannah. Para que lo sepáis, que si veis alguno de los libros nuevos que están sacando y veis algún libro tipo Ataúd Cerrado que es de este estilo, porque creo que ha sacado ya 2 o 3, que sepáis que bueno, no están escritos por Agatha Christie, que os tenéis que fijar si están escritos por Sophie Hannah. Y bueno, aquí tengo otros libros como viene siendo La Casa Torcida, El misterioso caso de Styles, 10 negritos, librazo, Cita con la muerte, El misterio de la guía de ferrocarriles, que me la he leído recientemente. Bueno, es uno de los primeros asesinos en serie que podemos encontrar en los libros de Agatha Christie y lo recomiendo muchísimo. Luego tenemos Muerte en la vicaría de Miss Marple, como ya sabéis, y 5 cerditos. En opiniones personales, hablando de recomendaciones, los que yo recomiendo en general para que os enganchéis al mundo Agatha Christie y digáis, madre mía, qué librazo, los que a mí me engancharon fueron 5 cerditos. Fue el primer libro que me leí de Agatha Christie. Yo no empecé por El misterioso caso de Styles, como podéis comprobar, y me encantó. Otro que ya he mencionado antes que recomiendo, que no tengo aquí, es Muerte en el Nilo. Lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Muerte en el Nilo es un libro que tenéis que leer. Yo tengo que confesar que Muerte en el Nilo aún no me lo he leído. ¿Qué pasa? Que yo, como me vi la película en su día cuando era más pequeña, ya sé cómo acaba, y es una película que a mí me encanta, pues Muerte en el Nilo ya sé cómo acaba, y aunque me lo voy a acabar leyendo, porque seguro que me lo acabo leyendo porque me va a encantar y seguro que el libro me gusta mucho más que la película, como Agatha Christie tiene tantos libros que me quiero leer, no voy a empezar por uno que ya sé cómo termina. Pero por lo que he oído hablar y por lo que yo sé de la historia y de lo que pasa, Muerte en el Nilo lo tenéis que leer. Y bueno, otro libro también que es obligatorio y que es de los más famosos de Agatha Christie, 10 negritos. 10 negritos, toda persona que se precie y que quiera empezar a leer Agatha Christie tiene que leerse 10 negritos. Y como he mencionado antes, es un libro autoconclusivo, así que si no te has leído nada de Hércules Poirot o de Miss Marple, puedes empezar con 10 negritos 100%. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que os haya servido como guía y como método de información sobre Agatha Christie, el orden de sus libros y recomendaciones personales de los que yo creo que son de los mejores libros. Me hacía muchísima ilusión empezar con esta nueva sección, así que espero que os guste tanto como a mí hacerla. No olvidéis en dejarme en comentarios lo que os ha parecido, vuestras ideas y vuestras recomendaciones, y bueno, si tenéis algún dato especial que queréis aportar, siempre es bienvenido en el canal, ya lo sabéis. No os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita que os va avisando de todos los libros que voy subiendo. Subo vídeo cada domingo a las 7, aunque a veces, como siempre digo, puedo retrasarme por tema wifi, edición, pero siempre hay vídeo todos los domingos. Y tampoco os olvidéis de darle me gusta al vídeo. Y bueno, nos vemos el domingo que viene en el próximo vídeo.